En este momento pasamos a una importante e interesante entrevista. Está con nosotros Emmanuel Trinidad, economista, dirigente y además maestro en nuestra Universidad Autónoma. Y abogado. Abogado en nuestro recinto UAS San Francisco. Una voz calificada que traemos acá siempre para orientarnos sobre diferentes temas, fijar posiciones desde su organización y como persona, como profesional y demás. Estaremos conversando con él sobre la oposición y cómo ha examinado las cifras presentadas por el presidente Luis Abinader. ¿Cuál es el pensamiento sobre si esto es una realidad, es un mito, o si estamos todos equivocados acá? Buenos días, Emmanuel, qué bueno que esté con nosotros. Muy buenos días, Carolina, muy buenos días, José Manuel, Yeyan. Buen día. Buen día. El amigo Buen Rodríguez día. Francis. Saludos. Y saludo también a Amado, donde quiera que se encuentra. Sí. Saludar a los miles y miles de contertulios que siguen de mañana, de lunes a viernes. Presto para responder las inquietudes que puedan tener. Cifras presentadas por el presidente Luis Abinader ayer. Esto es un mito, es una realidad, es una propaganda. Se ha reducido la pobreza, está mucho mejor la clase media. Pónganos en... Mira, las verdades son históricas y es posible que en un momento determinado podría tener razón. Por ejemplo, los organismos internacionales dicen que tú necesitas recibir 1.9 dólares diarios para salir de la extrema pobreza. Pero eso fue un momento determinado, porque 1.9 es lo que son 116 pesos. Y yo te preguntaría a ti, ¿puede un ciudadano salir de la extrema pobreza con recibir solamente 116 pesos? Eso me recuerda a mí cuando yo era muchacho que trabajaba zapatería, que le daban un diario, el patrón le daba al obrero y yo le llevaba un peso, era un diario, un peso, a la mamá mía. Y en ese tiempo, en los años 70, con ese peso, se compraba todo lo que se necesitaba en el día, incluyendo el café del otro día. Es decir, que es posible que el ciudadano presidente esté cogiendo ese tiempo que se vivió. Lo que sí es una verdad es que en los primeros 7 meses de este año, el gobierno recaudó la suma de 123 mil millones de pesos. ¿Y sabe cuánto gastó? 185 mil millones. En déficit. Eso significa que un déficit que hay de 92 mil millones en este mes. Por cada peso que recibe el gobierno, 102 se gasta. Si los gastos corrientes del gobierno superan los ingresos corrientes. Y peor aún, Francis, tú sabes que de cada 100 pesos que recibe el gobierno, destina solamente al pago de los intereses 24.5. Es decir, que supera lo que es la inversión en educación. Y el otro renglón donde más gasta el gobierno es en los subsidios al sector eléctrico, que se lleva más de 2 mil millones de dólares. Entonces estamos hablando que entre el pago de la deuda, los intereses de la deuda, que fueron este año, en estos primeros 7 meses, 183 mil millones de pesos. De eso, unos 153 mil al sector externo, y de la deuda externa se pagaron 68 mil millones de pesos. Entonces, esa situación que vive hoy día el país, que debo decir de que en estos primeros 7 meses apenas el Producto Interno Bruto creció de 3.7 cuando lo proyectado era de un 5%. El más bajo que hemos tenido en el periodo, por ejemplo, solamente en la crisis 2007-2008 y en la crisis del 20 de la pandemia. De hecho, el presidente admitió esa parte. El día de ayer, bueno. No, hace varias semanas él admitía. Entonces, claro, se que está había una checando, desaceleración del crecimiento sí, económico. se está checando asuntos eternos y es posible que sea verdad. La inmensa incertidumbre que está viviendo el mundo y cada día más las amenazas del incremento de los aranceles, los 3 periodos que tiene. Ya vimos en el día de ayer que Trump va a esperar 3 meses más para revisar con China, y eso hace que las inversiones realmente se detengan, que es el elemento fundamental en la motorización de una economía. A eso se agrega la tasa de interés, la alta tasa de interés que tenemos en el país,
que es como consecuencia de la tasa de interés que tiene Estados Unidos. Si Estados Unidos no baja su tasa de interés, pues el Banco Central aquí no puede bajar la tasa de interés y la Junta Monetaria, porque entonces capitales que tenemos invertidos aquí se van a ir hacia otros mercados, a todos esos sectores. Por eso yo creo que la situación va a empeorar en estos últimos restos del año y en vez de crecer la economía un 3.7, va a crecer alrededor de 2.9, como máximo 3. A menos de que en esta última fase final de este año el gobierno no reactive lo que es la economía. El gobierno tiene alrededor de 123 mil millones de encaje legal. El encaje legal es la obligación que tienen los bancos comerciales en depositar en el Banco Central una parte de los depósitos que realizan sus clientes, si es un dinero que está en bóveda. Si se libera parte de ese dinero a través de la banca comercial y se reactiva el sector construcción fundamentalmente en arreglo de calle, en asfaltado, construcción de puentes, eso que se reactive la economía y se pueda realmente incrementar la mano de obra, es posible de que haga una dinamización de la economía en este tramo final. A eso hay que agregarle también lo que es la eliminación del anticipo, que de hecho se ha decidido que es ilegal, que esa parte que entrega la pequeña industria, de entregarle lo que son las ganancias anticipadas, ellos puedan orientarlo a la incrementación, a la dinámica de su negocio. Son los dos factores que yo entiendo que podría hacer el gobierno para que la economía pudiera mantenerse por encima del 3%. De lo contrario, si seguimos gastando más que lo que recaudamos, se va incrementando la deuda, tanto interna como externa, y la parte que se destina al pago de los intereses cada día será mayor. Mira, una cosa, llama y resalta la atención algo que dijo el presidente hoy, y yo me gustaría, si es posible, a todo esto y la seguridad social se está planteando. Recuerda que el dinero de la seguridad social también está en bóveda. Está en bóveda también. Sí, sí. Pero esos recursos, los más de 115 mil millones que tenemos los ahorrantes, sí, lo han cogido para el área de la construcción, se lo han prestado fundamentalmente al Banco Central. Eso forma parte de la deuda interna que tiene el gobierno. Entonces, lo que hemos visto en los últimos tiempos, que no hemos aprendido a interactuar con la seguridad social, porque muchos dominicanos, más de 9.000 millones de pesos o más, no han sido reclamados por personas que han fallecido, accidentes, de salud. Gente que no sabe hasta qué tiene ese dinerito ahí. Y familias que no saben que tiene lo de su progenitor ahí. Ahora, el presidente se despacha con mejor salario, porque parece ser que es el salario que la clase media estamos comprando más, dice. Pero hay algo que no me gustó y quisiera saber tu opinión. El ámbito de la salud resaltó el aumento de esperanza de vida al nacer, la reducción de mortalidad e incremento de afiliados al sistema de seguridad social. Cuando hace una semana los buitres, los verdugos del sistema, los que están aprovechando el sistema económico, que no es a favor del pueblo, sino con una supuesta administración, han intentado aumentar la edad de término de vida laboral para ponernos en 75 años que tú puedas retirarte. Lo primero es de que cuando se incrementa los ingresos a la seguridad social, es el resultado del incremento de la nómina. Es decir, el gobierno se gasta en decir que está fusionando instituciones. El IAD se elimina y pasa a agricultura fundamentalmente, pero hay un contrasentido porque el gasto corriente del gobierno va aumentando.
es de ahí que viene. Y cuando se habla del nivel de vida, eso es un proceso de largo plazo. El nivel de vida, cuando se incrementa, no es un año, lo determinan décadas. Es un proceso de mejoría de las condiciones de vida de los ciudadanos. Un periodo presidencial. No ni un periodo presidencial, eso se lleva décadas. Por eso es que nos suenan a falsas las cifras de 2 millones de personas fuera de la pobreza en su gobierno. Y realmente no es así, porque mira, en este caso, si bien es cierto que el gran golpeado de este gobierno ha sido la clase media. Claro. La clase media, siempre he dicho aquí en los programas, que en la medida que vaya la clase media va el crecimiento de una sociedad. Cuando la clase media supera a los pobres y a los ricos, estamos en una condición bien. Y ese incremento de 25 años de Producto Interno Bruto de un 5% no hizo crecer a la clase media. Pero ahora, en estos últimos tiempos que han sido golpeados de la clase media, si tú ves los impuestos, ¿quiénes los están pagando? Cuando la clase media tiene que pagar seguridad, tiene que comprar inversores para tener la luz, tiene que acudir a lo que son las clínicas porque los hospitales no dan. Ahí que se confunde lo que es el crecimiento económico con lo que es el desarrollo económico. Crecimiento económico es que cree que cada vez que se produzca más pan, más yuca, más batata cada año. Pero el desarrollo económico es un proceso de mejoría de las condiciones de vida de determinada población. Y yo te pregunto, ¿ha mejorado la educación en los últimos tiempos? No hay calidad de vida. ¿Ha mejorado el sistema de salud en los últimos tiempos? ¿Ha mejorado el sistema de transporte en los últimos tiempos? Entonces, tenemos crecimiento económico, pero no tenemos desarrollo económico. No tenemos. ¿Por qué? En gran medida, esta es una población donde el 20% de la población se apodera del 80% de la producción. Y un 80% de la población apenas accesa a lo que es el 20% de la producción. Esa brecha que se da entre los que tienen contra los que menos tienen es lo que produce la desigualdad social. Trinidad, pero entonces esa parte yo no la entiendo. ¿Por qué si se está produciendo, como vamos a suponer, más yuca, más pan, más arroz, por qué lo tenemos que comprar más caro? Porque lo estamos comprando más caro. El problema de la dinámica de los precios, cuando yo le doy clase a los estudiantes, les digo el concepto de deflación. Deflación. Que no es más que la disminución de los precios en un periodo determinado. Digo, pero ustedes no conocen lo que es la deflación, porque no conocen la disminución. Ustedes lo conocen lo que es la inflación, que es un incremento de los precios general en todo durante un determinado periodo. Hay diferentes factores que se da eso. Por ejemplo, cuando el empresariado se ve obligado a aumentar lo que es el salario a los trabajadores, disminuye lo que son sus ganancias, porque se incrementa lo que son los costos de producción. Sí. Para el empresariado volver a tener la ganancia que tenía anteriormente, ¿qué es lo que debe de hacer? Aumentar los precios de lo que produce. Y aumentar los precios de lo que produce conlleva otra vez un proceso inflacionario, lo que va a obligar nueva vez al sector obrero a exigir lo que es el incremento salarial. Por eso es que siempre hay frecuencia un incremento en los precios que va a conllevar lo que sería un reajuste salarial. Así, la proporción, la dinámica es que los precios se incrementen en toda la economía. Eso es así. No hay una economía que se mantenga estática. ¿En qué momento fue que tuvimos aumento de salario y disfrute de consumo? El salario real no recuerdo. Porque cada vez que aquí se aumenta, viene el tablazo. No, se ha Todo dado se reajusta. antes. El tablazo se ha dado antes ya. Cuando la clase obrera, o por ejemplo en la universidad, estamos reclamando. Es a lo contrario. En la universidad, aumento, estamos pidiendo una indexación, que no aumento salarial. La indexación es una compensación por el proceso inflacionario que se ha vivido durante un periodo. Cuando nos aumenten ese aumento, no es que no aumentan el salario. Entonces viene otra vez el tablazo y conlleva la disminución de lo que es el salario real,
que es la capacidad de compra que tú tienes. Entonces, en ese Que aumente el sentido, salario nominal, pero no el aumento del salario real. profesor, en ese sentido, ¿qué es la preocupación? Como nosotros no somos economistas ni expertos en estos temas, pero la lógica nos dice, bueno, se presenta como un gran logro los aumentos que ha habido en el ámbito público y privado. Pero el alza de la canasta de los precios de los servicios o la inflación, no sé si aplique el término, se come esto, la TCS se come esto. Eso es Háblanos así. de eso. No, eso es lo que estamos explicando, de que ha habido un aumento del salario nominal, no así del salario real, que es la capacidad de compra. Esa es la Por eso situación yo lloro a veces, no sé si llorar o reír. que se establece. Por ejemplo, se ha establecido Mejor. que el salario, uno de los salarios, porque hay cada escala, dependiendo del sector de tus labores, Sí. tú tienes que en el sector industrial de más alto nivel, de la empresa tipo A, el salario son unos 26,000. Pero la canasta familiar para ese sector sobrepasa lo que son los 33,000 Claro. pesos. Si te vas al último quintín, de los que ganan 150 más allá, la canasta familiar son unos 47,000 y subiendo cada día más. Entonces, el gobierno, pero si a eso tú le agregas lo que son los servicios, cuando hay gente que se ha ahorrado en 20 años 200 y 300 mil pesos, y como consecuencia del costo de la medicina, ese ahorro de 20 años que tú tenías se te puede ir en un fin de semana en cualquier clínica. Entonces, cuando tú no tienes esos servicios que puede dar el Estado, que está obligado a dar el Estado, se incrementa lo que es el costo de la vida a través de los gastos marginales que no lo brinda el Estado. Cuando tú tienes que tener en tu casa y ponerle seguridad, tú estás haciendo una inversión como consecuencia de que el Estado no te brinda la seguridad. Cuando tú tienes que tomar un taxi, que han subido bastante ahora, Sí. es porque el Estado no te brinda un sistema de transporte. Entonces, esos son los gastos que más pesan. Y entonces, solamente son de la canasta poco- familiar. Hay sistemas de transporte que se hacen y también te atracan en ellos. Es decir, que falta ahí de entra, seguridad ahí en entra el el problema de mismo la transporte. seguridad. Sí. Entonces, tú te incrementas a la policía, que iba a ganar $500 mensuales, que se lo aumenta, más el sistema de la seguridad ciudadana va creciendo. Entonces, ¿en qué estamos? Y todos los lunes estamos trabajando para Sí, sí. que sea más eficiente la policía, y cada día más se incrementan los atracos y lo que es El sicariato. Tú has visto sicariato. últimamente las muertes que han habido, por allá por Monción, Sí, ahí, que Animalidades atracaron el criminales. abogado y mataron al a cliente. la sociedad. Esa es la situación que está viviendo el país. Sin embargo, para muchos que desde su oficina en aire acondicionado y leyendo los periódicos y buscando fórmulas, para eso todo bien. Pero cuando tú vas a los barrios y sabes que hay gente que se está acostando sin cenar ahora en día, y por eso no crean que el desgaste del gobierno y el incremento en simpatía que tiene la oposición no es otra cosa. Es que la mala ejecutoria de este gobierno que se refleja. Por eso es que cuando la economía va bien, la política va bien. Entonces, ¿por qué la política va mal? Porque estamos viviendo una situación económica que el gobierno solamente la achaca con un problema internacional. Ajá, es un problema internacional. Y no hay factores internos que están incidiendo y que tú Y puedes presionando corregir. más que eso. Por ejemplo, ahora se está hablando de que se va a quitar lo que son los diferentes exenciones en el próximo 2025. Y no demostró Day Juárez que lo que se está dando es, o lo que se está pidiendo es que haya una mejor garantía del gasto. Mientras tenemos ahora mismo en nómina 14,000 pensiones especiales que se llevan 5,000 millones de pesos al año, Un que es una asalto. cantidad que supera a lo que es el Ministerio de la Juventud o de la Mujer. Así realmente Muy bien. no vamos a tener realmente una mejoría de la economía. Muchísimas gracias, Bueno, Manuel Manuel, gracias. Trinidad, por estas posiciones
Tiene que y venir para, la orientaciones desde el para punto de vista hablar de económico. política. ¿Cómo no? Economía ¿Cómo no? dominicana. Esperemos, Amado, que llegue. Sí. Muchísimas gracias, Emmanuel Gracias a Trinidad, ustedes, gracias, dirigente, Carolina. Fuerza del Pueblo, maestro, abogado y un trabajador político de esta ciudad.